Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que recién se están conectando. Esperamos un par de minutos hasta que los demás se conecten, por favor.
podemos empezar. Creo que ya estamos la mitad. Sí, ¿por qué se han conectado tan tarde? Miren, ya son 3:07. Ya empezamos, ¿ya? Empezamos porque esta semana vamos a empezar con la segunda parte del curso, que viene a ser la parte de espacio. Entonces, como que la teoría es bastante extensa. Entonces, vamos a compartir el archivo. Sí, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Entonces, empezamos con la clase de hoy. Como les estaba comentando, la clase pasada terminamos la parte de geometría plana con el tema de áreas y empezamos esta semana con la segunda parte que corresponde a la parte de geometría del espacio. Entonces, esta clase de hoy es la parte introductoria. Vamos a ver cómo se determina un plano en el espacio, las posiciones relativas de distintas rectas en el plano, y de ahí pasamos a ver dos teoremas fundamentales que viene a ser la recta perpendicular a un plano y el teorema de las tres perpendiculares, y terminamos con la parte de ángulo diedro. Entonces, no hay consultas, ¿hay alguna pregunta? Algo que quedó pendiente de la clase pasada, ninguna consulta, ninguna duda. Nada quedó pendiente. Ok, entonces empezamos con el tema de hoy, ¿sí? Entonces desconecto la cámara y vamos a empezar con el tema que corresponde a esta semana. Aquí como que se han movido las letras. Un minuto, vamos a ver. Semana número 9, geometría del espacio. Entonces, antes de empezar a ver, digamos, los postulados y los teoremas que corresponden a esta semana, vamos a ver la siguiente imagen. Y sobre esa imagen nos preguntan, ¿sabes en qué años se construyeron los edificios más altos en Lima? Entonces, aquí en la imagen justamente podemos observar los edificios más altos que tenemos aquí en Lima. Por ejemplo, el edificio del Ministerio de Educación fue justamente construido en 1956. La Torre Interbank, la que está justamente en Javier Prado, ¿no? Se construyó en 2001, así como la Torre de las Begonias en el 2013, y digamos el último edificio que se ha construido y que es uno de los más altos que tenemos aquí en Lima es el del Banco de la Nación en 2015, y justamente mide 135,5 metros. Entonces, estos edificios, ¿qué tienen en común? En realidad vienen a ser como sólidos en el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede observar que justamente el Banco de la Nación tiene la forma de un prisma. ¿Y qué viene a ser un prisma? Un prisma es aquel poliedro, aquel sólido donde esas aristas laterales siempre van a ser perpendiculares a la base nada más. También se puede observar que justamente la parte de adelante, la parte frontal de la torre de Interbank, tiene la forma de un semicilindro, ¿no? Entonces, vendría a ser, digamos, en nuestra imagen de motivación. Como siempre les menciono, la matemática en realidad siempre está alrededor de nosotros. En cualquier aspecto, en cualquier, digamos, detalle de que nosotros podamos observar alrededor de nosotros, siempre podemos observar una figura geométrica, un sólido. Entonces, pasamos a ver justamente la parte introductoria que corresponde a plano. ¿Qué viene a ser un plano? ¿Cómo se determina ese plano en el espacio?
Entonces colocamos aquí la determinación de un plano. El siguiente postulado nos dice que si dados tres puntos no colineales, entonces existe un único plano que los contiene. Entonces, aquí en el espacio tenemos este primer punto que viene a ser A, luego tenemos el segundo punto que es B y el tercer punto que viene a ser C. Estos tres puntos son no colineales. Recordemos que la palabra colineal quiere decir que pertenecen a una misma línea recta. Como esos tres puntos están en forma desordenada, necesariamente son puntos no colineales. Y con esos tres puntos nosotros podemos determinar un plano. La representación de un plano en el espacio es de tipo romboide. Entonces, ¿cómo lo vamos a denotar? La siguiente notación, podemos colocar a este plano con el nombre aquí hacia la parte izquierda, se coloca el nombre del plano. En este caso le estamos colocando con la letra P y nos representa nuestro plano P. Luego también podemos denotarlo con esos tres puntos. Aquí estos tres puntos nos determinan este plano de amarillo. Entonces colocamos aquí hacia la izquierda como un pequeño romboide, que es la representación del plano, y al costado los tres puntos A, B y C, y vendrá a ser el plano ABC. Luego tenemos la siguiente observación. Si tres o más puntos pertenecen a un mismo plano, entonces son llamados coplanares. Entonces, estos tres puntos, el punto A, B y C, como pertenecen a un mismo plano, esos tres puntos son conocidos como puntos coplanares porque pertenecen al mismo plano de amarillo. Entonces, vendría a ser el postulado. Recordemos que siempre un postulado es un enunciado verdadero que no tiene demostración. Entonces, a partir de este postulado, justamente se demuestran los siguientes teoremas. El primer teorema nos dice que el plano también puede estar determinado mediante una recta y un punto exterior a dicha recta. Entonces, aquí en el espacio, nosotros trazamos nuestra recta L y un punto exterior a la recta es el punto C. Entonces, con esta recta y este punto también se puede determinar otro plano en el espacio. Digamos, el plano de rosado, que es el plano P. Si en el espacio nosotros tenemos dos rectas secantes, L1 es secante a la recta L2. Con estas dos rectas secantes también se puede determinar otro plano, este plano de celeste. Y si tuviéramos dos rectas paralelas, con esas rectas paralelas L1 y L2, también se puede determinar otro plano, este plano de amarillo. Entonces, son las tres maneras distintas cómo se determina un plano en el espacio. Y cada uno de estos teoremas nosotros lo podemos demostrar, lo podemos probar a partir de este postulado. Entonces, tomen la primera captura de imagen. Y pasamos a ver posiciones relativas entre dos planos. Entonces, en el espacio, si nosotros tenemos dos planos, esos dos planos pueden ser planos paralelos cuando no tienen ningún punto en común. Entonces, aquí estamos trazando nuestro plano de celeste, el plano P, luego trazamos el plano de rosado, el plano H. Entonces, entre estos dos planos, nosotros no observamos puntos de intersección. Entonces, necesariamente, esos planos van a ser planos paralelos. El plano P es paralelo al plano H.
Además, podemos observar que si ambos planos son paralelos, sí, solo si la intersección entre dichos planos es igual al vacío. Entonces, vendría a ser la primera posición. Esos dos planos también serán secantes cuando tienen una recta en común. Entonces, aquí observamos nuestro plano de celeste, luego tenemos este otro plano de rosado. Ambos planos justamente se intersecan y esa recta de intersección viene a ser esta recta L. Entonces diremos aquí que el plano P y el plano H son secantes si solo si la intersección entre esos dos planos resulte siendo la recta L. Entonces vendrían a ser las posiciones relativas entre dos planos. Tomen la captura de pantalla. Y vamos a pasar a ver justamente las posiciones relativas de una recta con respecto a un plano. Aquí nosotros podemos observar esta recta, ¿no? Tenemos, miren, acabamos de ver justamente si nosotros tenemos dos planos en el espacio, estos dos planos pueden ser planos paralelos cuando no hay puntos ni rectas de intersección entre estos dos planos. Si nosotros encontramos que existe una recta de intersección entre estos dos planos, ambos planos resultan siendo planos secantes. Entonces son posiciones relativas de dos planos en el espacio. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos esta recta y este plano? Esta recta puede estar completamente contenido en nuestro plano. Puede ser secante al plano cuando hay un punto de intersección entre la recta y el plano, o también puede ser paralelo al plano. Entonces son las posiciones relativas de esta recta con respecto a este plano. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos dos rectas? Entonces tenemos estas dos rectas, la recta de verde y esta recta de rojo. Entonces, estas dos rectas con respecto a este plano pueden ser rectas secantes. ¿Cuándo van a ser rectas secantes? Cuando hay un punto de intersección entre esas dos rectas. Pueden ser rectas paralelas cuando no existe puntos de intersección entre esas dos rectas, o pueden ser también rectas cruzadas o alabeadas. Aquí llamamos rectas alabeadas. Es claro observar que esta recta está completamente contenido dentro de nuestro plano, ¿no? Ahí se observa que esa recta está contenido en nuestro plano. Luego tenemos esta otra recta. Esta recta es secante al plano. Entonces se observa que entre esas dos rectas no hay puntos de intersección. Como no hay puntos de intersección, necesariamente estas dos rectas son llamadas rectas cruzadas o alabeadas. Son aquellas rectas que se encuentran en planos diferentes y no hay puntos de intersección entre esas dos rectas nada más. Y son las rectas que nosotros vamos a pasar a estudiar, ¿ya? Cómo se halla la distancia entre esas dos rectas alabeadas y cómo se forma el ángulo entre dichas rectas. Entonces, pasamos aquí a ver justamente acerca de rectas alabeadas.
que es, ¿a qué llamamos rectas alabeadas? Diremos que son dos rectas que están en distintos planos y no tienen ningún punto en común. Entonces, aquí trazamos nuestro plano P, luego trazamos el plano Q. Ambos planos son secantes y se puede observar que la recta L1 está completamente contenido en nuestro plano Q. La recta L2 está completamente contenido en nuestro plano P. Entonces, ambas rectas se encuentran en planos diferentes y no existe ningún punto en común. Entonces, necesariamente, esas dos rectas son rectas alabeadas. Entonces, diremos, como la recta L1 está incluido en el plano Q, la recta L2 está incluido en el plano P y la intersección entre L1 y L2 es igual al vacío, entonces necesariamente L1 y L2 son llamadas rectas alabeadas. ¿Y cómo se dibuja el ángulo entre esas dos rectas alabeadas? Entonces aquí nosotros tenemos en el espacio, tenemos a este plano P y le vamos a trazar la recta L1 secante al plano. Este punto es el punto de intersección entre el plano y la recta L1. Luego tenemos a la recta de rojo, la recta L2, que está completamente contenido en nuestro plano. Entonces, necesariamente estas dos rectas son rectas alabeadas. ¿Y cómo se dibuja el ángulo entre dichas rectas? La idea es mantener a una de ellas fijo y se traza una paralela con respecto de la otra. En este caso, vamos a mantener fijo a la recta L1 y vamos a trazar una paralela a la recta L2 en este punto de intersección, en ese punto de corte. Entonces, aquí trazamos la recta L3 paralela a la recta L2. Por lo tanto, el ángulo formado entre estas dos rectas alabeadas es el mismo ángulo formado entre la recta L1 y la recta L3. Y este ángulo estamos colocando que es de medida alfa nada más. Entonces, diremos que alfa es la medida del ángulo entre esas dos rectas alabeadas L1 y L2. Ahora, ¿qué sucede si alfa es igual a 90 grados? Si alfa es igual a 90 grados, entonces se cumple, se dice que la recta L1 y la recta L3 son rectas ortogonales. A ver, tome la captura de pantalla. La distancia entre rectas alabeadas. Si L1 y L2 son dos rectas alabeadas, entonces la distancia entre ellas es la longitud del segmento perpendicular a ambas rectas. Entonces aquí nosotros trazamos nuestro plano P, luego vamos a trazar la recta L1 y luego trazamos la recta L2. La recta L2 está completamente contenido en nuestro plano P. En cambio, la recta L1 es una recta secante a ese plano. Entonces, la distancia entre esas dos rectas alabeadas es un segmento perpendicular a ambas rectas. Entonces, aquí trazamos este segmento perpendicular a L1 y a L2. Entonces, ese segmento nos representa la distancia. Entonces, ¿cómo lo denotamos? Simplemente con la letra D nada más. Y aquí vamos a colocar a continuación el siguiente ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente la esquina de una habitación. Entonces, en esa esquina nos preguntan, halle el ángulo y la distancia entre las rectas alabeadas AB y CD. Entonces, en esta imagen justamente tenemos 4 planos.
El plano superior es el plano del techo, el plano inferior es el plano del piso y estos planos laterales, las paredes, justamente están justamente alrededor. Aquí se observa que estos planos paralelos, esas paredes van a ser de forma rectangular nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujamos el ángulo y qué viene a ser la distancia? A ver, por favor, ustedes intenten de hacer este ejemplo. Intenten hacer ese ejemplo, por favor. Sí, un minutito, por favor. Ya. ¿Hallaron el ángulo o no? A ver, ¿cuánto es el ángulo? ¿Sí? Es claro observar que esas dos rectas son rectas alabeadas, ¿no? ¿Por qué van a ser rectas alabeadas? Porque justamente esta recta AB, la de celeste, se encuentra en el plano superior, en el plano del techo. En cambio aquí se puede observar que esta recta CD, la recta de amarillo, se encuentra en el plano inferior. Entonces, ambas rectas se encuentran en planos diferentes y no existe
puntos de intersección. Entonces, necesariamente estas dos rectas son rectas alabeadas y la distancia entre esas dos rectas alabeadas siempre es un segmento perpendicular a ambas rectas. Se trata de la esquina de una habitación, de la esquina de una sala. Entonces, en esa esquina siempre se puede observar que la columna es un segmento perpendicular a ambos planos, al plano superior y al plano del piso nada más. Entonces se puede observar que este segmento de rojo justamente nos representa la distancia entre estas dos rectas alabeadas. Este ángulo 90 grados y ese ángulo va a ser de 90 grados. Ahora, ¿cómo dibujamos el ángulo entre esas dos rectas alabeadas? La idea es colocar a esas dos rectas en un mismo plano. Entonces, las paredes laterales siempre van a ser de forma rectangular, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, digamos que esta pared, la que está hacia atrás, esta pared es de forma rectangular y nosotros sabemos que en un rectángulo siempre los lados opuestos tienen la misma longitud. Si los lados opuestos son iguales y son paralelos, entonces podemos trasladar a esta recta de celeste. Entonces, este lado superior es paralelo a este lado inferior. Entonces, ¿qué nos conviene? A partir del punto D, trazar una paralela, el segmento DE, paralelo a este segmento AB. Si estas dos rectas son paralelas, entonces necesariamente el ángulo formado entre las dos rectas alabeadas AB y CD es el mismo ángulo formado entre la recta de amarillo CD y la recta de F. Y como se trata de la esquina de una habitación, este ángulo va a ser igual a 90 grados. Entonces se puede observar ahí la distancia y el ángulo que forman esas dos rectas alabeadas. Entonces, ya definiendo lo que es un ángulo y cómo se halla esa distancia, pasamos a ver la recta perpendicular a un plano. Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano que pasan por sus pies. Entonces, vamos aquí a trazar justamente nuestro plano, el plano P, y trazamos la recta L. Esta recta L es secante a todo el plano en este punto O. Entonces, nos dice la definición que si la recta L es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por el punto O. Entonces, aquí trazamos nuestra recta L1. Esa recta L1 pasa por este punto de intersección. Como pasa por el punto O y está contenido en el plano P, necesariamente el ángulo es de 90 grados. Aquí trazamos la otra recta L2 que pertenece al plano P y como pasa por ese punto de intersección, el ángulo también va a resultar siendo de 90 grados. Y por último, trazamos la recta L3. Esta recta L3 está completamente contenido en nuestro plano P y como pasa por el punto O, necesariamente el ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, vendría a ser la definición acerca de la recta perpendicular a un plano. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Colocamos de esta forma, la recta L es perpendicular al plano P nada más, sería la notación. Y aquí, este siguiente teorema es como el regreso de la definición, o sea, ¿qué es lo que se cumple? Si una recta es perpendicular a un plano, va a ser perpendicular, entonces es perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos afirmar que una recta es perpendicular a todo un plano? Si, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro plano P, entonces
ese plano P, le vamos a trazar esta recta L secante al plano en ese punto O. Y si nosotros tenemos la recta L1, esta recta L1 pertenece al plano P y es perpendicular a la recta L. Luego encontramos otra recta L2 que está contenido en el plano y es perpendicular a la recta L. Entonces, como se puede observar, esta recta L es perpendicular a dos rectas en el plano. O sea, es perpendicular a L1 y a L2. Entonces, podemos afirmar que esa recta L va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces, vendría a ser como el regreso de la definición. Nos dice el teorema que si una recta es perpendicular a dos rectas del plano como mínimo, entonces la recta va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces, tomen la captura de pantalla. El teorema de las tres perpendiculares. Aquí nosotros trazamos nuestro plano P, tenemos la recta L, esta recta L es secante al plano P en este punto O. Y por dato nos dicen que la recta L es perpendicular a todo el plano. Entonces, por la diapositiva anterior, por la definición anterior, nosotros podemos afirmar que esa recta L va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano que pasen por este punto O nada más. Entonces, aquí trazamos nuestro segmento OB. Ese segmento OB está contenido en nuestro plano. Entonces, como la recta L es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. En particular, va a ser perpendicular al segmento OB. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Ahora, en el plano, nosotros vamos a trazar nuestra recta L1 de tal manera que este segmento OB sea perpendicular a la recta L1. Entonces, se acaba de formar dos perpendiculares. Aquí tenemos la primera perpendicular, que es la recta L, y en el plano tenemos la segunda perpendicular, el segmento de verde, a la recta L1. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que nosotros podemos tomar cualquier punto en esta recta L. Por ejemplo, tomamos el punto A. Entonces, a partir del punto A se tiene primera perpendicular, segunda perpendicular. Entonces, se debe unir el punto de inicio con el punto final. ¿Dónde empieza la primera? En el punto A. La primera empieza en A. Avanzamos, la segunda termina en el punto B. Se une ambos puntos y se observa dónde cae la segunda. Como la segunda cae sobre la recta L1, entonces la tercera también cae sobre la recta L1. Entonces unimos el punto A con el punto B y ese ángulo va a ser de 90 grados. En eso consiste el teorema de las tres perpendiculares. Entonces vamos a repetir, porque es uno de los teoremas fundamentales en la parte de espacio y que también siempre es pregunta examen. Nuevamente, aquí en el espacio vamos a trazar a este plano y a ese plano le trazamos nuestra recta L perpendicular a todo el plano en ese punto O. Entonces, a partir de O, nosotros trazamos el segmento OB. Como esta recta L es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por el punto O. Entonces, en particular, este segmento de verde
pasa por ese punto O. Entonces, ese ángulo viene a ser de 90 grados. Ahora trabajamos en el plano P. Nosotros trazamos esta recta L1 con la condición que el segmento OB sea perpendicular a la recta L1. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de las tres perpendiculares? Un minuto. Ya, entonces, el teorema de las tres perpendiculares nos dice que nosotros podemos tomar cualquier punto en la recta L1. Entonces, estamos tomando este punto A. A partir del punto A se tiene este segmento AO. Entonces, vendría a ser la primera perpendicular. Entonces, el segmento AO es la primera perpendicular. Luego hemos trazado la recta L1 de tal manera que el segmento de verde sea perpendicular a esa recta L1. Entonces, justamente este segmento de verde justamente nos representa la segunda perpendicular. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que nosotros debemos unir el punto A con el punto B. Entonces, la primera empieza en el punto A, nosotros seguimos consecutivamente y la segunda termina en el punto B. Se une ambos puntos y se observa dónde cae la segunda. La que manda es la segunda. Como la segunda cae sobre la recta L1, entonces necesariamente la tercera también cae sobre la recta L1. Entonces, necesariamente este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. En eso consiste justamente el teorema de las tres perpendiculares. Primera, segunda, y esta de aquí viene a ser la tercera. Entonces, vamos a colocar aquí, estamos colocando que si nosotros tenemos primera perpendicular y también tenemos segunda perpendicular, entonces por el teorema de las tres perpendiculares, la tercera también resultó siendo perpendicular. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos primera y tercera? O sea, solamente tenemos esta primera perpendicular y tenemos la tercera perpendicular a la recta L1. Entonces colocamos, si nosotros tenemos primera perpendicular y además tenemos la tercera perpendicular, entonces, ¿qué es lo que se deduce? Necesariamente por el teorema de las tres perpendiculares, la segunda va a resultar siendo perpendicular a donde cae la tercera. Como la tercera cae sobre la recta L1, entonces la segunda también cae sobre esa misma recta L1 nada más. Vendría a ser la variante, ¿ya? Entonces, primera, segunda, la tercera, 90 grados. Si nosotros tenemos primera y tercera, por el teorema de las tres perpendiculares, la segunda también resultó siendo perpendicular a la recta L1. Y la otra variante, ¿qué sucede si nosotros ahora tenemos segunda y tercera? Si tenemos segunda y tercera perpendicular, ¿la primera será perpendicular a todo el plano o no? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿La primera será perpendicular a todo el plano? A ver, ¿hay opinión o no hay opinión? ¿La primera será perpendicular a todo el plano o no? Nadie se anima, ¿no? Nadie se anima a contestar. Claro que no, cuidado.
No, la primera no va a ser perpendicular, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos segunda y tercera, la primera no es perpendicular a todo el plano. Acabamos de ver por el teorema anterior que para que esta recta L sea perpendicular a todo el plano, necesariamente debe ser como mínimo perpendicular a dos rectas en ese plano. En este caso, solamente sería perpendicular a este segmento OB. Entonces, no cumple, solamente cumple primera, segunda, la tercera, 90 grados. Primera y tercera, la segunda, la que está en la base, también va a resultar siendo de 90 grados, perpendicular a la recta L1. Y un detalle más. Siempre la primera viene a ser algún dato, o sea, siempre nos dicen en la figura se muestra que el segmento AP es perpendicular a todo el plano ABCD, luego tenemos que el segmento OB es perpendicular a todo el plano rectangular ABCD. Entonces, cuando nos dicen que ese segmento es perpendicular a todo el plano, entonces esta primera perpendicular mayormente viene a ser dato. Y esta segunda perpendicular nosotros lo obtenemos por alguna propiedad. Si los planos de las bases son de forma cuadrada, de forma rectangular, recordemos que en esos cuadriláteros siempre los ángulos interiores son iguales a 90 grados. Entonces la segunda se obtiene por alguna propiedad o si nosotros trazamos. A veces también conviene trazar, entonces a partir del punto O se traza un segmento perpendicular a la recta L1 para poder aplicar el teorema de las tres perpendiculares nada más. Entonces, en eso consiste justamente este teorema fundamental en la parte introductoria de espacio. Entonces pasamos a ver el ángulo entre una recta y un plano. Entonces, aquí estamos trazando nuestro plano, entonces trazamos el plano P y vamos a trazar una recta L secante a todo el plano en este punto C. Entonces, el ángulo entre esta recta L y el plano de verde es el mismo ángulo formado entre esta recta L y su respectiva proyección. ¿Y qué es la proyección? Entonces, recordemos semanas anteriores en la parte de relaciones métricas. En la parte de relaciones métricas justamente mencionamos la definición de proyección. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra recta L y en esa recta L vamos a tomar un punto, ¿no? Un punto cualquiera, digamos el punto A partir del punto A trazamos el segmento AB. Entonces, si nosotros queremos proyectar este segmento AB sobre la recta L, siempre se toma el punto exterior a la recta. Entonces, en este caso, ese punto exterior es el punto B. A partir del punto B se traza una perpendicular a la recta L. Entonces, la proyección del segmento AB sobre la recta L es justamente este segmento de rojo. Entonces, colocamos aquí ese segmento de rojo, nos representa la proyección del segmento AB sobre la recta L. Entonces, siempre la proyección siempre se encuentra en la base, siempre es esa sombrita. A veces muchos de nosotros tendemos a confundir que la proyección es la altura, y no, la proyección siempre es la sombrita. Entonces, con la misma idea que acabamos de explicar, aquí vamos a colocar la proyección de esa recta L sobre nuestro plano. Entonces, como es una recta infinita, podemos tomar cualquier punto exterior al plano que pertenece a la recta L. Entonces, en este caso, tomamos el punto A. A partir de este punto A se traza una perpendicular a todo el plano. Entonces, este segmento de celeste es perpendicular a todo el plano, de tal manera que cuando unimos el punto C con el punto B, esta recta L1
es la proyección justamente de la recta L sobre nuestro plano. Entonces, el ángulo formado entre la recta L y el plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y la recta L1. Entonces, el ángulo alfa es justamente el ángulo buscado nada más. Y alfa ya pertenece a ese triángulo rectángulo ABC, donde podemos justamente buscar una relación entre los catetos para poder encontrar la medida del ángulo alfa. A ver, tomen la captura de pantalla. El ángulo diedrio. ¿Qué es el ángulo diedrio? Un ángulo diedrio o simplemente diedrio es la unión de dos semiplanos que tienen el mismo origen. ¿Y qué es un semiplano? Un semiplano es parte de un plano. Entonces aquí vamos a trazar nuestros dos semiplanos. Tenemos al semiplano P y luego tenemos al semiplano Q. Estos dos semiplanos están unidos mediante esta recta nada más, ¿no? Entonces colocamos aquí esa recta de intersección entre estos dos semiplanos, viene a ser la recta AB. Entonces, para ese ángulo diedrio podemos colocar los elementos. Las caras de los ángulos diedrios justamente vienen a ser los semiplanos. En este caso, el semiplano P y el semiplano Q. Y la arista del ángulo diedrio es esta recta de intersección entre esos dos semiplanos que viene a ser la recta AB. Entonces colocamos la notación. ¿Cómo vamos a denotar al ángulo diedrio? Es claro observar que el ángulo diedrio es la unión entre estos dos semiplanos. Entonces tomamos aquí nuestro primer semiplano P hacia la arista común, que es el segmento AB, la recta B, y luego tomamos el otro semiplano que viene a ser Q. Entonces, a este ángulo diedrio lo podemos denotar como el diedrio PABQ. ¿Y cómo se dibuja ese ángulo diedrio? Mediante dos perpendiculares. Entonces, aquí hacia la derecha tenemos los dos semiplanos. Tenemos nuestro semiplano P y luego tenemos al semiplano Q. Entonces, se observa que entre estos dos semiplanos tenemos esta arista común, que es esta recta de rojo, la recta AB. Entonces, para poder dibujar el ángulo diedrio entre esos dos semiplanos, en este primer semiplano P, nosotros podemos tomar cualquier punto, digamos el punto M, y a partir del punto M se traza una perpendicular hacia la arista común que viene a ser la recta AB. Entonces, ahora debemos tomar un punto conveniente en el semiplano Q, de tal manera que al unir con el punto O, ese ángulo sea de 90 grados. Entonces, nosotros estamos escogiendo este punto N de tal forma que al unir con este punto O sobre la arista común, el ángulo sea de 90 grados. Entonces, sobre esa recta de intersección se tienen los dos ángulos de 90 grados. El ángulo de 90 grados de verde sobre la arista AB, el ángulo de azul sobre la arista AB. Entonces, esta aberturita viene a ser nuestro ángulo diedrio. Entonces, colocamos el ángulo alfa, es la medida de nuestro diedrio AB, pero ese alfa también nosotros lo podemos denotar de la siguiente manera. La primera perpendicular empieza en el punto M hacia la arista común que viene a ser AB, y la segunda perpendicular empieza en el punto N. Entonces, este ángulo alfa es la medida del ángulo diedrio MABN. Más aún, esa medida siempre va a ser mayor que 0 y menor que 180 grados. Entonces, vendría a ser acerca de ángulo diedrio. Tomen la captura de pantalla y también colocamos la siguiente observación.
¿Qué sucede si ese ángulo diedro es igual a 90 grados? Entonces podemos afirmar que necesariamente se trata de dos semiplanos perpendiculares y el diedro viene a ser el diedro recto nada más, ¿ya? Ya, pasamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen justamente nos muestra, aquí en la imagen que está hacia la izquierda, nosotros tenemos esta recta, nuestra recta vertical justamente viene a ser la primera perpendicular, la recta horizontal es la segunda perpendicular. Y esta recta oblicua justamente nos representa la tercera perpendicular. Entonces, también se puede observar que en el teorema de las tres perpendiculares, inclusive se puede, digamos, mostrar los tres planos. Tenemos que esta vertical se encuentra en todo este plano vertical y la segunda se encuentra en este otro plano horizontal. Y esta tercera, oblicua, nos representa este otro plano nada más. Por eso se menciona el teorema de las tres perpendiculares, porque justamente nos involucra tres planos, la vertical, la horizontal y este plano oblicuo. Y en la imagen que tenemos hacia la derecha, tenemos las diferentes posiciones de nuestro ángulo diedro. Siempre para poder hallar el ángulo diedro, el primer paso es identificar la arista común. Entonces, aquí se puede observar que la arista común viene a ser esta recta de celeste. Entonces, sobre esa recta de celeste tenemos estas dos perpendiculares. Aquí va primera perpendicular 90 grados. Luego tenemos la segunda perpendicular, esta de aquí viene a ser la segunda perpendicular 90 grados. Entonces, el ángulo diedro justamente viene a ser toda esta aberturita que le llamamos X nada más, ¿no? Viene a ser nuestro primer caso. El segundo caso, en la segunda posición, se puede observar que la arista común, que es este segmento de amarillo. Sobre este segmento de amarillo tenemos justamente las dos perpendiculares. Aquí va la primera perpendicular. Tenemos la primera perpendicular 90 grados, luego tenemos la segunda perpendicular, esta de aquí, viene a ser la segunda perpendicular 90 grados. Y también tenemos aquí en la otra, tenemos, y el ángulo diedro en la segunda sería justamente esta aberturita, ¿no? Esta aberturita sería nuestro ángulo diedro nada más. Y aquí en la tercera tenemos justamente nuestro ángulo diedro. La arista común es esta recta donde caen los ángulos de 90 grados y aquí va primera perpendicular 90 grados. Luego tenemos la segunda perpendicular, este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Entonces, nuestra aberturita viene a ser este ángulo de medida X nada más. Entonces, vendría a ser la tercera posición. Y en la cuarta se observa que la arista común viene a ser
esta recta de amarillo. Sobre la recta de amarillo deben caer los ángulos de 90 grados. Aquí va justamente primer ángulo de 90 grados sobre la recta de amarillo y se observa justamente aquí la segunda recta sobre esa arista común, 90 grados. Entonces, esa aberturita viene a ser nuestro ángulo diedrio de medida X nada más. Entonces, viene a ser nuestro ángulo diedrio de medida X. Entonces, ahí tenemos justamente los cuatro, ¿no? Las cuatro posiciones para ese ángulo diedrio. Entonces, siempre en la parte de diedrio, primer paso es identificar quién es la arista común. Sobre esa arista común deben caer los dos ángulos de 90 grados. A ver, tomen la captura de pantalla para poder empezar con los ejercicios. Y si hubiera alguna consulta, alguna duda, ya, entonces, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces podemos empezar con el ejercicio número 1. Ejercicios de la semana número 9. Ejercicio número 1. En la figura, AB es perpendicular al plano H. AB es igual a 12 centímetros, BM es igual a 9 centímetros y MC es igual a 8 centímetros. Si los puntos B, M y C pertenecen al plano H, halle la longitud AC. Entonces, aquí vamos a colocar, nos dicen por dato que en la figura el segmento AB, este segmento AB es perpendicular al plano H. Entonces, aquí vamos a colocar la solución. Y aquí en la solución, justamente, empezamos, ¿no? Vamos a dibujar primero nuestro plano. Este plano de verde viene a ser el plano H. Luego nos dicen que este segmento AB es perpendicular a todo el plano. Entonces ubicamos este punto, nuestro punto A partir del punto A trazamos nuestro segmento AB. Entonces este segmento AB es perpendicular a todo el plano. Y a partir del punto B está justamente trazado el segmento BM. Pero vamos a colocar por dato, aquí colocamos, ¿no? Entonces por dato, justamente nos dicen que este segmento AB, ese segmento AB resultó siendo
perpendicular a nuestro plano H. Entonces, si es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano. Entonces, estos angulitos en B son de 90 grados, pero a partir del punto B está trazado este segmento BM, que resulta siendo perpendicular al segmento CL. Y por dato nos dicen que el segmento AB resulta igual a 12. Luego, la longitud, este angulito es de 90 grados y el segmento BM es igual a 9. Y el segmento MC resulta siendo 8. Entonces, nos están preguntando AY, la longitud AC. Nos preguntan por toda esta longitud AC que le llamamos X, sabiendo que estos tres puntos, el punto B, el punto M y el punto C, son puntos coplanares que pertenecen justamente a este plano H nada más, ¿no? Ya está. Entonces, esos tres puntos son puntos coplanares. Entonces, para poder hallar esta longitud que es X, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene colocar a X en un triángulo rectángulo. Y para poder colocarlo en un triángulo rectángulo, necesitamos aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Aquí se puede observar la primera perpendicular es el segmento AB. Entonces colocamos, diremos, como esa recta es perpendicular a todo el plano, entonces en particular este segmento AB, esa recta AB resulta siendo perpendicular a nuestro segmento BM. Entonces este ángulo resulta siendo de 90 grados. Este angulito 90 grados y esta recta de azul vendría a ser la primera perpendicular. Luego en la base se observa a este segmento de morado. Entonces tendríamos primera perpendicular, segunda perpendicular. La primera empieza en el punto A, la segunda termina en el punto L. Se debe unir ambos puntos. Nosotros unimos el punto A con el punto M y observamos dónde cae la segunda. La que manda siempre es la segunda. Como la segunda cae sobre la recta CM, entonces la tercera necesariamente va a caer sobre la misma recta CM. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, este angulito, nuestro ángulo de guinda, resultó siendo de 90 grados. Ese ángulo es 90 grados nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro triángulo, aquí vamos a sombrear, entonces sombreamos al triángulo ABM. En este triángulo de celeste, nosotros tenemos cateto 12, cateto 9. Se trata de un triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, recordamos aquí vamos a colocar. Entonces, tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, triángulo rectángulo, este ángulo 90 grados. Colocamos que este angulito resulta igual a 37 grados. Este otro ángulo resulta igual a 53 grados. Entonces, en este triángulo colocamos aquí, ¿no? Entonces, iremos en el triángulo de 37 y 53 grados, siempre se cumple que a 37 se le opone nuestro cateto 3K, a 53 cateto 4K y la longitud de la hipotenusa va a ser igual a 5K nada más. Entonces ya tenemos el triángulo rectángulo de 53 y 37 grados. En nuestro ejercicio tendríamos que este 9, ¿a qué es igual? Este cateto 9 es lo mismo que escribir 3 por 3, ¿no? Entonces, ese cateto 9 resulta igual a 3 por 3. Y este cateto 12 es lo mismo que escribir 4 por 3. Entonces, cateto 3, cateto 4. La constante es 5. Entonces, la hipotenusa tendría que ser 5 por 3. 5 por 3 va a resultar igual a 15. Entonces, esta longitud
es igual a 15. Entonces ya conocemos para nuestro triángulo. Ahora borramos, ¿sí? Como ya no necesitamos este triangulito de celeste, vamos a borrar y aquí sombreamos. Sombreamos este triangulito AMC. En el triángulo de amarillo se conocen sus tres lados. Conocemos cateto 15, cateto 8 y la longitud de la hipotenusa es X. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras se conoce, se cumple que hipotenusa X elevado al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los dos catetos. 15 elevado al cuadrado más este otro cateto 8 elevado al cuadrado. La respuesta operando, X es igual a 17 centímetros. Entonces la respuesta es la alternativa B. Entonces, siempre jóvenes en la parte de espacio hay que recordar los triángulos notables de 30, 60, 37, 53, 45 grados, así como los triángulos aproximados de 53 medios, de 37 medios, y algunos triángulos donde los catetos, por ejemplo, como el triángulo de amarillo, cateto 8, cateto 15, por Pitágoras siempre la hipotenusa es 17, así como cateto 5, cateto 12, por Pitágoras siempre la hipotenusa va a ser igual a 13. Entonces, son, digamos, ciertos triángulos que siempre debemos tener presente y así para poder evitarnos algunos pasos, ¿no? Entonces, ¿está claro el ejercicio número 1? Ya, ok. Entonces, pero están ahí, ¿no? Parece que no estuvieran, ¿ah? Parece que estuviera sola. Sí me están entendiendo, ¿no? La parte de espacio. No me preocupen, ¿ah? Ya, entonces continuamos. El ejercicio 2. En la figura, PQ es un poste canova cuya longitud es 12 metros y AB representa el borde de un canal de riego que mide 6 metros. Si el extremo superior del poste dista de los extremos A y B del canal de riego 6 raíz de 5 metros y Q está a igual distancia de los extremos del canal, hay la distancia del pie del poste PQ al borde del canal de riego. Aquí vamos a colocar la solución y justamente estamos dibujando la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que en esta figura este segmento PQ es un poste canova cuya longitud es igual a 12 metros. Entonces la longitud de este poste PQ va a resultar igual a 12 metros. Entonces esa longitud del poste es igual a 12 metros. Luego nos dicen que este segmento AB representa el borde de este canal de riego que mide 6 metros. Entonces, por dato, esa longitud AB resulta igual a 6 metros. Entonces, colocamos el segmento AB va a resultar igual a 6 metros. Luego nos dicen que si el extremo superior que es el punto P, nos dicen si el extremo superior del poste dista de los extremos A y B del canal de riego 6 raíz de 5. Entonces colocamos aquí. Entonces la palabra dista quiere decir distancia, ¿no? Entonces aquí justamente estamos colocando este segmento AB nos representa el borde del canal que mide 6 metros. Luego, por dato, nos dicen que si el extremo superior del poste, que es el punto P, dista del extremo A y del extremo B. La palabra dista quiere decir distancia. Entonces, la distancia
de este punto P hacia el extremo A y hacia el extremo B va a resultar igual a 6 raíz de 5 y 6 raíz de 5. Luego nos dicen que Q está a igual distancia de los extremos del canal. Entonces aquí vamos a resaltar. Nos dicen por dato que ese punto Q está a igual distancia de los extremos del canal. ¿Qué quiere decir? Que la distancia del punto Q hacia el punto A es la misma distancia del punto Q hacia el punto B. Entonces, como no conocemos, le colocamos que sea cadena y esta otra longitud también va a resultar siendo cadena. Ese punto Q, por el dato que estamos resaltando, el punto Q está a igual distancia de A y del punto B nada más. Y nos preguntan, ¿hay la distancia del pie del poste al borde del canal? El pie del poste viene a ser el punto Q y la distancia de un punto hacia una recta, que viene a ser el borde del canal, siempre viene a ser una perpendicular. ¿Está bien? Entonces nos preguntan por esa perpendicular. Entonces, para poder hallar esa perpendicular, trabajamos en ese triángulo. El triángulo AQB es un triángulo isósceles, ¿vale? Aquí cadena y también resultó siendo cadena. Entonces, necesariamente, al trazar esa altura en el triángulo isósceles, vamos a encontrar que la altura resulta siendo mediana bisectriz. Entonces, si es mediana, nos divide en dos partes iguales. Vale 3 y también resultó siendo 3 nada más, ¿no? Entonces, como todo ese segmento AB resulta 6, vale 3 y 3. Entonces, como ya vamos a encontrar la relación en la base, ¿cuál es la idea? Hallar la longitud, que es cadena. Entonces, en este triangulito, en el triángulo sombreado de azul, en ese triangulito que estamos sombreando de azul, la relación entre hipotenusa y cateto es de 6 raíz de 5 y 12. Entonces, recordemos el siguiente triángulo. El siguiente triángulo justamente viene a ser nuestro triángulo aproximado. Aquí vamos a colocar, entonces recordemos el siguiente triángulo, nuestro triángulo rectángulo, este ángulo de 90 grados. Este angulito vamos a colocar que sea nuestro ángulo de 53 grados, 53 medios. Si ese ángulo es 53 medios, la relación entre los catetos. Si este cateto mide K, este otro cateto es el doble, que va a ser 2K, y la longitud de la hipotenusa, K raíz de 5. Entonces, es el triángulo aproximado de 53 medios. Y nosotros tenemos el mismo caso. Tenemos que la hipotenusa mide 6 raíz de 5. Entonces, este cateto es 6 y este otro cateto debe ser 12, ¿no? Entonces, si este cateto, el cateto, la hipotenusa, es igual a 6 raíz de 5. Entonces, del gráfico se puede observar que la hipotenusa es 6 raíz de 5. Este otro cateto PQ resulta igual a 12. Entonces, el valor de K necesariamente es 6. Si la hipotenusa es 6 raíz de 5, a 53 medios se le opone la misma constante, K, que vale 6, y el otro cateto es el doble, que va a ser 2K, y efectivamente es igual a 12. Entonces, ese triangulito de azul es el triángulo aproximado de 53 medios. Por lo tanto, este cateto AQ va a resultar igual a 6. Y si este cateto AQ mide 6, entonces esta otra longitud BQ también resulta siendo 6 nada más. Entonces ya conocemos los lados en nuestro triángulo, ¿no? Entonces, en realidad, ese triángulo AQB es un triángulo equilátero. ¿Y por qué es equilátero? Porque por dato nos dicen que el segmento AB
resulta igual a 6. Entonces, si esta longitud AB, si toda la longitud AB resulta igual a 6, entonces el triángulo de amarillo es un triángulo equilátero. Entonces, al trazar la altura en ese triángulo equilátero, también vendrá a ser todas las líneas notables. Y ese segmento de rojo, la altura en el triángulo equilátero, en realidad es la distancia del punto Q hacia el segmento AB. Entonces, este ángulo resulta siendo de 90 grados. Entonces, este angulito mide 90 grados. Y como les dije, como el triángulo es equilátero, entonces necesariamente la altura también es mediana. Si es mediana, vale 3 y vale 3. Entonces recordemos el triángulo aproximado, notable, ¿no? Triángulo notable. Vamos aquí a recordar nuevamente el triángulo notable de 30 y 60 grados. Este ángulo 90 grados, si colocamos que estos ángulos son de 30 y 60. Ángulo de 30 grados, ángulo de 60 grados. Entonces, si la hipotenusa resulta igual a 2K, a 30 grados se le pone la mitad de la hipotenusa, que es K, y a 60 se le pone K raíz de 3. Entonces, necesariamente, aquí nosotros observamos que la hipotenusa es 6, el cateto es la mitad, que vale 3, el otro cateto va a resultar 100. El cateto K resulta igual a K, en este caso sería 3 raíz de 3. En este triangulito sombreado, triángulo notable de 30 y 60 grados. Si la hipotenusa es 6, cateto 3, el cateto de rojo va a ser igual a 3 raíz de 3. La respuesta viene a ser la alternativa A. Entonces sería el ejercicio número 2. A ver, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver el siguiente. Ya, a ver, continuamos. El ejercicio
Ejercicio número 3. En la figura, el segmento AP es perpendicular al plano que contiene al trapecio isósceles ADCB. AB es paralelo a DC. Si AP es igual a 5 metros y BD es igual a 12 metros, hay la longitud BC. Colocamos aquí la solución y tenemos justamente aquí hacia la derecha, tenemos la misma imagen de nuestro enunciado, ¿no? Entonces nos dicen por dato que ese segmento AP. Entonces aquí vamos a resaltar. Entonces por este dato, por el dato resaltado, el segmento AP es perpendicular al plano que contiene al trapecio isósceles ADCB. Entonces, si esta recta AP es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen justamente por este punto A. Entonces, por el punto A está pasando nuestro segmento AB y el segmento AD. Entonces, este ángulo va a ser de 90 grados y este otro ángulo también resultó siendo de 90 grados. Entonces, siempre es bueno recordar que si el segmento AP es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano que pasen por el punto A nada más. Luego, nos dicen que la longitud AP es igual a 5, la longitud BD, este segmento BD, es igual a 12 metros. Y nos preguntan por esta longitud BC. Entonces, para poder hallar toda esta longitud BC, ¿cómo es la base? Se observa que la base, todo este trapecio, ese trapecio de marrón, viene a ser un trapecio isósceles. Y en todo trapecio isósceles, los lados no paralelos tienen la misma longitud, así como las dos diagonales resultan teniendo la misma medida. Entonces, para este trapecio diagonal BD mide 12. Nos conviene trazar la diagonal AC. Entonces, al trazar la diagonal AC, trazamos diagonal AC, tiene la misma longitud que la diagonal BD y va a resultar igual a 12 nada más. Entonces, este segmento mide 12, pero como el segmento AP, aquí colocamos como ese segmento AP, como el segmento AP resultó siendo perpendicular a todo el plano que contiene al trapecio ADCB, entonces en particular se cumple que ese segmento AP va a resultar siendo perpendicular a la diagonal AC. Entonces, en particular, este ángulo, todo este angulito, nuestro ángulo de morado, resultó siendo de 90 grados. Y si ese ángulo es de 90 grados, entonces acabamos de encontrar un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo de celeste PAC. Y para ese triángulo nosotros conocemos los dos catetos, cateto 5, cateto 12, hipotenusa X, y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras tendríamos hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de estos dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, más 144, 169. Raíz cuadrada, X es igual a 13. La respuesta es la alternativa B. Ya sería el número 3. Pasamos al número 4.
El ejercicio número 4. Un asta de bandera de 5 metros de largo a cierta hora del día determina la sombra BQ en un patio escolar de forma cuadrada ABCD como muestra la figura. Si AB es igual a 4DQ igual a 4 metros y BP es perpendicular al plano que contiene al patio, además, CQ y D son colineales, hay en la medida del ángulo que forma el rayo solar representado por PQ y el plano que contiene al patio. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que un asta de bandera, esa asta de bandera está representado por el segmento BP de 5 metros de largo, determina la sombra BQ en un patio escolar de forma cuadrada ABCD. Entonces aquí justamente estamos dibujando nuestro patio, estamos dibujando el patio ABCD y como nos dicen que es justamente de forma cuadrada, los ángulos son de 90 grados. Luego ubicamos este punto superior del asta de la bandera. Entonces estamos trazando el segmento BP que nos representa esa asta y por tanto esa longitud es igual a 5 metros. Luego nos dicen que esta asta de bandera nos determina la sombra BQ en el patio. Entonces, este punto viene a ser Q y este segmento BQ es la sombra. Entonces, como el segmento BP es perpendicular al plano, ¿no? Entonces nos dicen por dato, entonces aquí colocamos el segmento BP. Ese segmento BP resulta siendo perpendicular a todo el plano que contiene al cuadrado ABCD. Entonces, si es perpendicular a todo el cuadrado ABCD, en particular va a ser perpendicular a ese segmento BQ. Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados. Luego unimos, ¿no? Está unido el segmento P con el punto Q nada más. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo que forma el rayo solar representado por PQ y el plano que contiene al patio. Entonces el rayo solar es justamente este segmento PQ. Ese segmento PQ nos representa el rayo solar. El ángulo formado entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. Y la proyección es la sombrita. Entonces, se puede observar que la sombrita de este segmento PQ sobre el patio viene a ser el segmento BQ. Entonces, como el segmento BQ es la sombrita, es la proyección, entonces el ángulo formado entre esa recta y el plano es justamente este angulito de medida X. Entonces, ¿qué nos conviene? Colocar a X en un triángulo rectángulo. Como este ángulo es de 90 grados, X ya pertenece a todo este triángulo. Cateto 5, nosotros que vamos a buscar la longitud del otro cateto. Y para poder encontrar este cateto BQ, trabajamos en la base. Nos dicen por dato, por este dato, ¿no? Entonces, por este dato resaltado. Nos dicen que la longitud AB es igual a 4 veces DQ igual a 4. Entonces, nosotros trabajamos primero con AB. En esa doble igualdad, trabajando con nuestro lado AB. AB resulta igual a 4. Entonces, aquí colocamos AB va a resultar igual a 4 y luego igualamos. 4DQ es igual a 4. Entonces, necesariamente DQ va a resultar igual a 1. Pero como el ABCD viene a ser un cuadrado, en un cuadrado siempre los 4 lados son iguales. Entonces, por ser cuadrado, nuestro lado AB resulta igual a nuestro lado BC y también resulta igual a nuestro lado DQ, a nuestro lado DC, igual a nuestro lado AD.
En un cuadrado siempre los 4 lados son iguales, vale 4, también es 4. Y de esta segunda igualdad, dq es igual a 1. dq es 4 sobre 4 igual a 1. Entonces colocamos este segmento de Q es igual a 1, pero todo zigzag es 4. Todo el segmento de C es igual a 4. Como va 1, necesariamente la diferencia va a resultar igual a 3. Entonces, el segmento CQ resultó siendo 3. Y como este angulito en el vértice C, como este angulito mide 90 grados, entonces necesariamente el triángulo en la base, ese triangulito de verde es un triángulo notable. Cateto 3, cateto 4, la longitud de la hipotenusa, que es el segmento BQ, va a resultar igual a 5 nada más. Entonces, acabamos de encontrar, borramos el triángulo, borramos ese triangulito y trabajamos en el triángulo sombreado. En este triángulo de celeste se puede observar que ambos catetos son iguales. Este cateto mide 5, este otro cateto también mide 5. Entonces, necesariamente se trata del triángulo notable de 45 grados. X va a resultar igual a 45 grados. La respuesta es la alternativa D. Ejercicio número 5. En la figura, el rectángulo ABCD representa un panel de publicidad colocado en la azotea de un edificio y PQ representa un listón que se usó para sostener el anuncio. Además, los rectángulos ABCD, CDEF están contenidos en planos perpendiculares. P y Q son puntos medios de DB y DF respectivamente. Si AD es igual a 2 metros y DE es igual a 4,8 metros, ahí es la longitud del listón. Entonces colocamos aquí la solución y estamos dibujando nuestra imagen. Estamos colocando aquí la misma gráfica del enunciado. Nos dicen por dato que el ABCD representa un panel de publicidad y es de forma rectangular. Entonces, como es de forma rectangular, todos estos ángulos interiores son iguales a 90 grados. Por dato, nos dicen que el ABCD es un rectángulo. Si es un rectángulo, estos 4 ángulos interiores van a ser iguales a 90, 90, 90 y 90 grados. Además, nos dicen que justamente la azotea, que está representado por el cuadrilátero CDEF, es otro rectángulo. Entonces, por ser rectángulo, también los ángulos son de 90 grados. Estos 4 ángulos van a resultar siendo de 90 grados. Luego nos dicen justamente que el punto P, este punto P, entonces se observa que este punto P y el punto Q son puntos medios. Entonces, aquí resaltamos. Entonces, por este dato, por el dato resaltado, P y Q son puntos medios de los segmentos BD y DF. Entonces, por ser puntos medios, vale aquí rectángulo, rectángulo de guinda, cadena de morado y también resultó siendo cadena de morado. Pero como el ABCD viene a ser un rectángulo y el punto P es punto medio de esa diagonal, entonces necesariamente este punto P resultó siendo centro de nuestro rectángulo. Entonces, el punto P resulta siendo centro del rectángulo ABCD. Entonces, si es centro del rectángulo ABCD y como este ángulo es de 90 grados, necesariamente sobre el ABC, este punto viene a ser punto medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta longitud vale círculo
y también resultó siendo circulito también, ¿no? Entonces, colocamos aquí, por dato nos dicen que el segmento AD, este segmento AD resulta igual a 2 metros. Entonces, como el ABCD es un rectángulo, AD es igual a la longitud BC, pero como este punto es punto medio, vale 1 y también resultó siendo 1 nada más, ¿no? Luego nos dicen que la longitud, esta longitud también resulta siendo 1. ¿Y por qué va a ser 1? Aquí es claro observar, creo que el tapa el 1, vamos a colocar raya. Entonces, colocamos aquí rayita de celeste y también es rayita de celeste. Entonces, como el punto P es centro, este ángulo es de 90 grados, entonces aquí se está formando un rectángulo. Entonces, este ángulo con el punto P centro también resultó siendo de 90 grados. Si esta longitud vale 1, si esta longitud es 1, necesariamente resultó siendo 1 porque todo este cuadrilátero es un rectángulo. Entonces, ahora trabajamos por dato, nos dicen justamente, estamos colocando que este punto de intersección es el punto T. Y en este triángulo, en el triángulo CDF, en ese triángulo CDF, el punto Q viene a ser punto medio. El punto T también es punto medio. ¿Por qué es punto medio? Porque el punto T viene a ser, el punto P es centro. Si el punto P es centro, al trazar esa perpendicular necesariamente cae justamente en el punto medio. Entonces, aquí en la base, en todo este triángulo, vamos a sombrear, entonces, en este triángulo rayado. Entonces, en ese triángulo rayado de la base, ¿qué es lo que se observa? Que el punto T y el punto Q son puntos medios. Entonces, necesariamente, por el teorema de la base media, el segmento TQ es la mitad de toda la longitud CF, ¿no? Entonces, colocamos... Entonces, en ese triángulo rayado, la relación entre el segmento TQ y el segmento CF es de 1 a 2. Entonces, diremos, estos ángulos son de 90 grados porque ambos planos son perpendiculares. Aquí se observa, por dato, nos dicen que ambos planos, esos dos rectángulos, están contenidos en planos perpendiculares. Como están contenidos en planos perpendiculares, estos ángulos en T van a ser de 90 grados nada más, ¿no? Entonces, por dato nos dicen que la longitud del segmento DE es 48, 4,8. Esta longitud es 4,8. Como se trata de un rectángulo, el lado CF también es 4,8 y por el teorema de la base media le corresponde la mitad y la mitad resulta igual a 2,4. Entonces, nos preguntan, ahí la longitud del listón. La longitud de este listón justamente viene a ser igual a X, o sea, nos están preguntando por este listón PQ. Entonces, como nos preguntan por ese listón PQ y se observa que este angulito en T es de 90 grados, nosotros podemos aplicar Pitágoras en ese triángulo. Entonces, en el triángulo PTQ, aplicando el teorema de Pitágoras, hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de cada uno de estos dos catetos elevado al cuadrado. Hacemos las cuentas y X va a resultar igual a 2,6 metros. Sería la respuesta. La respuesta es justamente 2,6. A ver, tomen la captura de pantalla. El ejercicio número 6 nos dicen que la figura PC es perpendicular al plano que contiene al cuadrado ABCD y O es centro. Si AM es igual a MB y CP es igual a D igual a 5 metros, halle el área de la región triangular MOP. Entonces, aquí vamos a colocar la solución.
y vamos a copiar nuestra gráfica que aparece en el enunciado, ¿no? Entonces nos dicen que en la figura este segmento PC es perpendicular al plano que contiene al cuadrado ABCD. Entonces nosotros dibujamos en la base, vamos a dibujar nuestro plano ABCD. Entonces aquí ubicamos un punto exterior a ese plano, es el punto P. Entonces tenemos ubicado el punto P y a partir de P está trazado el segmento PC perpendicular a todo el cuadrado ABCD. Y nos dicen por dato que estos ángulos son de 90 grados, ¿no? ¿Está claro? Entonces aquí colocamos el segmento PC, este segmento, el segmento PC resultó siendo perpendicular a todo el plano que contiene al cuadrado ABCD. No alcanza, ¿no? Aquí vamos a colocar, ¿sí? Entonces, por dato, nos dicen que el segmento PC, entonces, por dato, ese segmento PC es perpendicular a todo el plano que contiene a nuestro cuadrado ABCD. Entonces, como es perpendicular a todo ese cuadrado, en particular va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano que pasen por el punto C. Entonces, a partir de este dato, se deduce que el segmento PC es perpendicular al segmento BC y también PC resultó siendo perpendicular al segmento CD. Entonces, por ese motivo, estos ángulos son de 90 grados. Luego, hemos ubicado el punto O. Este punto O viene a ser centro de nuestro cuadrado ABCD. Como es centro del cuadrado ABCD y nos dicen que toda esta región triangular, por dato, la región triangular, esta región triangular viene a ser justamente MOP, ¿no? Luego también nos dicen que el punto M es punto medio. Entonces, por dato, esta longitud AM resultó siendo circulito, el segmento BM es igual a circulito. Entonces, como el punto M es punto medio de nuestro lado AB y O es centro del cuadrado, necesariamente 30 grados. Por ser cuadrado, todos los ángulos interiores son de 90. 90, este ángulo en la base también resultó siendo de 90 grados. Entonces, como este punto centro de nuestro cuadrado y el punto M es punto medio, necesariamente ese angulito es de 90 grados. Luego nos dicen por dato que la longitud CP es 5. La longitud AD también resultó siendo 5 y nos preguntan, halle el área de esta región triangular sombreada. Entonces, el área de un triángulo de manera natural siempre es la base por la altura sobre 2. Entonces, ¿qué faltaría? Hallar la base, ¿no? Y la altura. Entonces, la base es sencillo de hallar porque el lado del cuadrado viene a ser 5. Como este punto es centro y el segmento OM es paralelo al lado del cuadrado, necesariamente el segmento OM mide la mitad del lado del cuadrado, que va a ser igual a 5 medios. Entonces, ¿qué buscamos? La altura. Para poder encontrar esa altura, este punto centro, el punto M, punto medio. Entonces nos conviene prolongar. Nosotros prolongamos el segmento MO hasta el punto L y necesariamente este ángulo es de 90 grados. Como el punto M es punto medio o es centro, al prolongar ese angulito va a resultar siendo de 90 grados y se formó el teorema de las tres perpendiculares. La primera viene a ser esta recta de azul. Esta recta de azul viene a ser la primera perpendicular. En la base nosotros observamos la segunda perpendicular. La segunda perpendicular es este segmento de morado. Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados nada más. Entonces, ¿qué nos conviene unir? Nosotros unimos
el punto P, avanzamos, unimos con el punto L, se unen ambos puntos, ¿no? Entonces, al unir esos dos puntos, el punto P con el punto L, se observa que la segunda perpendicular cae sobre la recta OL. Entonces, la tercera necesariamente va a caer sobre esa misma recta nada más. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, este ángulo, nuestro ángulo de rojo, resultó siendo de 90 grados. Y ese segmento justamente nos representa la altura para ese triángulo sombreado. Entonces, para poder hallar esa altura, ¿qué es lo que tenemos? Que la base, el ABCD, es un cuadrado de lado 5. Si es un cuadrado de lado 5, quiere decir que este punto M, punto medio. Entonces, le corresponde 5 medios, esta longitud también va a resultar igual a 5 medios. El punto L también es punto medio, entonces será 5 medios y 5 medios. También como el punto O es centro, 5 medios y 5 medios. Entonces ya conocemos la base, que es lo único que buscamos. Como ya se conoce la base, lo único que buscamos es conocer la altura, y para poder conocer esa altura trabajamos en triángulo rectángulo PCL. Entonces, en este triángulo, entonces vamos aquí a sombrear, entonces en este triángulo rectángulo, en el triángulo de celeste, entonces en este triangulito de celeste, la relación entre ambos catetos es de 1 a 2. Nuevamente se puede observar cateto 5, cateto 5 medios. Como la relación entre ambos catetos es de 1 a 2, necesariamente la altura viene a ser igual a 5 medios raíz de 5. Triángulo aproximado de 53 medios. Entonces, aquí extraemos, entonces, ¿qué es lo que observamos? Que si este ángulo es de 90 grados y este angulito resulta igual a 53 medios, entonces, si tenemos que este cateto es 5, ¿no? Entonces, si este cateto es 5 medios, a menor ángulo, menor lado. Entonces, si este cateto es 5 medios, este otro cateto es el doble, que es 5, la longitud de la hipotenusa es el menor cateto, 5 medios multiplicado por raíz de 5. Entonces, en ese triángulo ya se conoce la hipotenusa, que viene a ser 5 medios raíz de 5. Entonces, el área de la región sombreada es un medio del área de la base. El área del triángulo sombreado viene a ser un medio de la base, que mide 5 medios por la altura, que va a ser igual a 5 medios raíz de 5. Entonces, de aquí operando, 5 por 5, 25. Sobre 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 raíz de 5. La respuesta es la alternativa B. Es C, ¿no? Sí, la respuesta es la alternativa C. Ya, entonces, a ver, por favor, tomen la captura de pantalla de los otros dos ejercicios. Este que es la número 7. Esa es la 7 y sale 90. Por el teorema de las tres perpendiculares sale 90 grados. ¿Ya? Este angulito, hay que colocar aquí que el angulito, este ángulo es de 90 grados. Entonces se tiene primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, el ángulo de azul va a ser de 90 grados. Viene a ser el ejercicio 7 y esta de aquí es la 8. Esa es la 8.
Ahí está la clave de los ejercicios. Ya, entonces sería la clase de hoy, jóvenes. ¿No hay ninguna consulta, no hay ninguna pregunta? Ok, entonces ahí nos quedamos, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana ya empezamos con la parte de sólidos, la parte de poliedros regulares y la parte de prisma, ¿ya? Ya, ok. Entonces ahí nos quedamos, nos vemos, hasta luego, cuídense, que les vaya muy bien, ¿sí?